Sí, doctor, lo escuchamos. Ya. Entonces, esas son las diferencias entre tenia sólido y tenia saginal, ¿no? Tenia sólido y tenia saginal. Ahora, hablemos nosotros de la cisticercosis, ¿no? Entonces, usualmente para nosotros tener una tenia solium, para tener la tenia, debemos nosotros, para tener nosotros, hacer una teniasis, tenemos que ingerir cisticercos, es decir, la larva del la larva que hay, que se queda enquistada en el músculo de los cerdos, por ejemplo, nosotros ingerirlo, ¿no? Entonces, ahí se ingiere, la larva crece y se desenquista, crece la forma adulta, intestino delgado, y se genera ahí la parasitosis. Pero hay otra forma que vemos acá, que es la cisticercosis. La cisticercosis se da porque nosotros no ingerimos estas larvas de cisticerco, sino más bien ingerimos, ¿cuál? Los huevos de esta tenia. Los huevos de esta tenia, al ser ingeridos, van a desenquistarse estos huevos y estas larvitas van a proseguir y se van a enquistar o bien en el músculo o bien, como vemos en esta lámina, en el cerebro. También pueden ir a la parte del cerebro. Estas larvas se enquistan, hacen unos quistecitos y ahí se llama la cisticercosis, ¿no? Que podemos verlo eso en una imagen, en un diagnóstico por imagen. Podemos ver. Siguiente. Bueno, y este es básicamente el ciclo, ¿no? El ciclo, entonces, su ciclo de vida, la forma infectante que son los huevos o proglótidos grávidos, en esa es la dimensión que se van al medio ambiente, que es la fase diagnóstica, que también lo podemos ver nosotros. Estos, por ejemplo, que son ingeridas tanto por las heces, por las reses en la tenia saginata y los cerdos en la tenia solium, se infecta al ingerir la vegetación contaminada con huevos o proglótidos grávidos, ¿no? De esta tenia. Lo ingieren y estos huevos se van a enquistar en la carne de estos animales. Entonces los embriones hexacantos se liberan del huevo y atraviesan la pared intestinal y llegan a los músculos por la circulación. Como vemos acá, entonces la fase infectante para la teniasis es el cisticerco en el músculo. O sea, esa larva se enquista en el músculo. Esta larva enquistada en el músculo, que es el cisticerco, se ingiere, ¿no? O sea, también igual por carnes no crudas, se ingiere y así el humano adquiere la teniasis. En esto nuevamente va al intestino y las tenias adultas eliminan los proglótidos o es básicamente el ciclo. Pero ¿cómo hacemos nosotros cuando nos infectamos para poder hacer el otro tema, esta variante que es la cisticercosis? Es ingiriendo los huevos eliminados, ¿no? Que están en el medio ambiente, regresamos y hacemos la cisticercosis. Ya no se produce en el animal, ni en la res, ni en el cerdo, sino dentro de nosotros mismos. Siguiente. Bien. Bien, esa es la práctica 8, entonces haremos la práctica 9, de todas maneras. Bien, el equinococo granuloso, el chinococo granuloso también es una tenia, pero que no es básicamente del humano, sino es una tenia del perro, ¿no? O gusano de la hidate que se menciona, ¿no? Es un platelminto, es un cesto en sí, ¿no? En su forma adulta, que parasita el intestino delgado del perro y ocasionalmente también otros cánidos. Y en su fase larvaria parasita el ganado ovino y caprino, ¿no? Ocasionalmente otros herbívoros. Accidentalmente también puede ser parásito de otros animales,
¿no? Incluidos los humanos. ¿Y qué es lo que produce ahí? ¿Cuál es la enfermedad que produce? La hidratidosis o quiste hidatídico, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Mide, en la forma adulta es un cesto que mide 3 a 6 milímetros de largo, tiene un escólex, como vemos ahí, piriforme, en forma de una pera, o sea, la parte más posterior piriforme, de 300 micras de diámetro, provisto de 4 ventosas, ¿no? Vemos la parte más delgada, vemos ahí las ventosas, ¿sí? 4 ventosas. El cuello es corto y solo hay una proglótido terminal que es la más ancha, vemos ahí, ¿no? Y larga de todas, más angosta. Y su huevo, como ahí no está, ¿no? Estriado. Siguiente. Sí, ahí está, ¿no? Entonces la proglótida grave presenta un útero con apariencia espiral por tener ramificaciones muy cortas. Los huevos no se pueden distinguir entre las tenas, ¿no? Entre las tenas sólidas no se pueden distinguir. Siguiente. Ya, y acá vemos cómo es el quiste hidatídico, ¿no? Entonces se forman dentro de esto, van a tener su vesícula, una parte vesicular, ¿no? El líquido dentro de esto, el líquido hidatídico, la capa laminar, y vemos ahí todos los escoles que estamos alrededor, ¿no? Y vemos acá el gráfico de la hidratidia, cómo se forma. Siguiente. Y ahí está el ciclo biológico, ¿no? Ciclo biológico del iconococo granuloso. Vemos primero que el adulto del intestino delgado, el adulto en el intestino delgado, elimina los huevos, ¿no? Huevos embrionados, estos huevos embrionados se liberan a través de la pared intestinal y hacen quiste hidatídicos en diferentes órganos, ¿no? Que es lo que vemos nosotros como una fase diagnóstica. Se forma un protoescoles de quiste. Estos escoles se fijan en el intestino y produce la parte adulta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Que hay una autoinfección, la ingestión de quistes de vísceras de estos animales contaminados, y lo pueden coger el perro o algún otro huésped intermediario como ovejas o cerdos. Bien, entonces, y entonces en forma incidental, el hombre puede ingerir los huevos embrionados, ¿sí? Siguiente, ya ese es equinococos granulosos, ¿sí? Y la práctica 10. Que vamos a ver en cuanto a dos tenias, que son la Immunolepis nana y la Immunolepis diminuta. Igual, ¿no? Como hemos mencionado, estas dos son siguiente. 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 Eso, ¿no? Entonces, la Immunolepis ambas son, eh, eh, tanto la enana como la diminuta, producen esta patología que es la parasitosis immunolepiosis, ¿no? Causada por estos dos tipos de céstodos que son, ya hemos mencionado, gusanos planos, la Immunolepis nana o gusano enano, miden hasta 40 milímetros de longitud, y la Immunolepis diminuta, que es el gusano de la rata, básicamente, que los adultos miden hasta 60 centímetros de longitud. Entonces, usualmente la Immunolepis diminuta es un cestodo básicamente de los roedores, que se observa con poca frecuencia en humanos y es más frecuente en los roedores, como hemos mencionado, ¿no? Como vemos ahí, forma adulta mide 1 a 4 centímetros de longitud, tiene un escoles pequeño y un romboidal con 4 ventosas, como vemos ahí, un rostelo pequeño armado con 20 a 30 espinas, ¿ven? Vemos ahí en la puntita, en forma de anillo, en el cual puede imaginarse en el extremo, tiene un cuello largo y delgado. Las proglótides, como vemos ahí, maduran cerca del cuello, son muy cortas y angostas, las más alejadas son más anchas en el distal. Todo esto en contornos generales
estrobilo redondeado. Ahí vemos los gráficos y cómo podemos ver. Y cómo es la forma adulta, mire, ve, bien irradiada, ¿no? Bien irradiada para poder distinguir. Siguiente. Los huevos, ¿cómo son? Son yalinos, siguiente. Miden de 30 a 47 micrómetros, tienen una oncófera que está encerrada en una envoltura interna con 2 engrosamientos polares, los cuales salen 4 a 8 filamentos, ¿no? Dentro de estos salen como algo tipo flagelar, pero son unos filamentos polares, ¿no? Dentro de la oncófera, en forma de lanceta. Siguiente. Siguiente. Y la Heminulepis diminutos. Está en la etapa adulta, mide, dice, de 20 a 60 centímetros de largo, aumenta anchura. En la región distal, el escola es pequeño, redondeado. Como vemos ahí, 4 ventosas profundas. Los proglótidos miden 0.75 por 2.5 milímetros de ancho. Cada uno posee 3 testículos ovoides con 3 conductos diferentes. Tienen un útero alargado y sinuoso. Vemos ahí, ¿no? Cuánto están midiendo los proglótidos. La tenia es como una cinta delgada, ¿no? Vemos ahí cómo son los proglótidos y los escoles para poder diferenciar. Siguiente. ¿Cómo son los huevos? Vemos ahí. Son transparentes, tienen una membrana interna alrededor de un oncófero, la cual presenta 2 engrosamientos polares filamentosos. Esto lo diferencia los huevos de Heminulepis nana. Entre las 2 membranas hay una matriz gelatinosa incolora y unos 6 ganchitos, como vemos ahí, vemos en el centro. Lanceolados, están dispuestos en forma de abanico. Esto es lo que diferencia del Heminulepis nana de la Heminulepis. Siguiente. El ciclo de vida. Ciclo de vida que hemos mencionado. ¿Cuál es la fase diagnóstica infectante? Los huevos embrionados en la cesta, ¿no? Y estos son ingeridos, ¿no? Tanto los animales como los roedores se infectan cuando ingieren artrópodos infectados con estos cisticercosis, ingresan y hacen nuevamente todo el ciclo, ¿no? La oncófera eclosiona, forma los escoles, el adulto en la zona del intestino delgado y pueden eliminar los huevos o a través del poro genital, ¿no? ¿Puede haber autoinfección? Sí, ¿no? Puede ocurrir si los huevos nuevamente permanecen en intestinos, se liberan el embrión sacanto, que penetra nuevamente las vías del intestino, continúa todo eso, básicamente. Siguiente. Bien, creo que con eso hemos concluido la práctica 10. Me dijeron que iban a hacer la siguiente con exposiciones, así que se dividen los temas.